Mi nombre es Eli Toro González, actualmente encargado del comercio exterior en la región Amazonas. Como funcionario de la Arcetur del Gobierno Regional Amazonas, les doy la bienvenida y un afectuoso saludo, así como de todo el equipo de esta institución. Es un honor para mí contar con su participación en esta tarde, pues sepan que gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Bagua, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y sus institutos de investigación, es posible llevar a cabo este evento de capacitación al que hemos denominado cómo realizar el trámite del certificado de origen a través del BUSE. El objetivo de este evento es promover el uso de la certificación de origen en la región Amazonas y fortalecer los conocimientos de los usuarios exportadores o futuros exportadores. Durante el año 2022, la región Amazonas ha exportado cerca de 61 millones de dólares. El 97% se concentra en café, 1.5% en tara, 0.6% en cacao en grano seco y el resto en derivados de café, cacao y otros productos textiles. Ante esta situación, desde Dircetur Amazonas venimos desarrollando una serie de actividades para incrementar o diversificar la oferta exportable y los mercados de destino. Pero también es importante la contribución de los actores que intervienen en las diferentes cadenas. He ahí la importancia de este evento de capacitación para que ustedes, los que nos acompañan en esta tarde, conozcan los mecanismos de facilitación. Bueno, finalmente quiero expresar nuestro agradecimiento al equipo de profesionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por el trabajo coordinado que viene realizando con nuestra institución, a los expositores por compartir su experiencia y conocimiento, y todos los que nos acompañan por su ímpetu en adquirir más conocimientos. En el chat de esta sala se estará compartiendo un link o un enlace de encuesta, donde registrarán sus datos para sus constancias de participación. Por favor, dejar sus datos tal como irá en sus constancias. Y bueno, sin más preámbulo, darles pase para seguir con el evento. De mi parte, decirles de que me quedo contento con ustedes y espero que esta capacitación sea de su agrado. Gracias. Muchas gracias, Eli. En, en ese sentido, doy el pase a Michelle Pérez para que pueda empezar con la capacitación del día de hoy, de acuerdo a cómo estaba coordinado. Hola, Michelle, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto escucharte, Frank, un gusto saber de que existen diferentes entidades en esta capacitación en la región para poder aprender un poco más sobre el tema del abuso. Voy a pasar a compartir mi presentación, algún momento. Sí, me avisan por favor si se está visualizando. Sí, me parece que sí. Sí, sí se ve, Michelle. Perfecto, ok. Entonces comencemos. Bueno, esta capacitación está orientada a cómo realizar el trámite del certificado de origen a través de la BUSE. Como me he presentado, yo soy Michelle Pérez, soy ingeniero de sistemas, trabajo en la dirección de la unidad de origen del MINCETUR. Estoy a cargo de esta capacitación. Sobre esta capacitación, un dato importante a señalar, la he dividido en algunos puntos importantes para ir centrándonos poco a poco al tema en mención. Vamos a empezar a ver un poco sobre los esquemas de certificación para centrarnos directamente a lo que tenemos que ver en la certificación por entidades en la BUSE. No, dentro de un tema importante, dentro de todo lo que son los acuerdos comerciales que tiene el Perú, que ha ido firmando los diferentes tratados de libre comercio, estos 22 acuerdos comerciales, regímenes preferenciales, todos estos acuerdos establecen un mecanismo muy importante para poder tramitar un documento
que es una prueba de origen. Nosotros lo conocemos como certificado de origen en la mayoría de los casos. En otros casos lo llamamos como declaración de origen. Y este documento nos sirve para que las mercancías que están consignadas o que están acreditadas en dicho documento puedan ser reconocidas en el país destino como originarias y puedan beneficiarse de las preferencias allá en destino. Entonces, vamos a ver que de todos estos acuerdos existen 3 esquemas muy importantes y digamos que los diferencia uno de otro. Tenemos por un lado lo que le llamamos la autocertificación, que se refiere a aquellos acuerdos en los que un exportador por voluntad decide tramitar la documentación que acredite que la mercancía es original. Es decir, no necesita una validación ante una entidad o ante una autoridad que firme o que suscribe el documento. Es decir, un exportador es responsable de ello. En el segundo caso, que hablamos del exportador autorizado, es distinto porque en este caso, para estos 7 acuerdos que también se encuentran en la certificación por entidades, al exportador autorizado, aquellas empresas exportadoras que deseen que realizan exportaciones de manera frecuente para algunos de estos acuerdos pueden solicitar acreditarse como exportador autorizado cumpliendo ciertos requisitos para que después puedan tramitar sus documentos, sus declaraciones de origen sin ningún inconveniente. Por otro lado, tenemos el resto de acuerdos comerciales, el gran volumen de acuerdos, en el cual se tramita un certificado de origen, un documento que va a tener las firmas de la parte exportadora como de un funcionario acreditado de unas entidades delegadas, ¿no? Vamos a verlo a detalle cada uno de ellos, pero brevemente solamente, y va a quedar en la diapositiva para que después sea de uso de cada uno de ustedes y pueda servir como referencia y también como consulta, ¿no? Mencionar el tema rápidamente de la autocertificación, que está habilitado para algunos acuerdos, como mencioné 5 acuerdos, quienes pueden emitirlo, en qué idiomas lo pueden tramitar, señalar también que algunos de estos acuerdos tienen formatos establecidos como Corea, como Canadá, pero otros acuerdos en el tema de la autocertificación solo tienen información mínima, información que también puede ser reflejada en el documento, pero que el acuerdo no establece, ¿no? Por ejemplo, Australia tenemos información mínima, o el CPTPP también tenemos información mínima. Entonces, esto digamos que es un esquema de autocertificación, un esquema básico, en el cual, como mencioné, el exportador puede tramitar estos documentos. Por otro lado, el exportador autorizado se puso en vigencia el 28 de junio del 2020. Mencioné que está habilitado para 7 acuerdos comerciales. Tiene algunos beneficios que están en el ahorro de tiempo, en su procedimiento ágil, y algunas empresas han generado un ahorro en la tramitación porque ya están evitándose el desplazamiento o el pago de un certificado de origen al haber tramitado su autorización de exportador autorizado. Este esquema no se encuentra todavía en la BUS, próximamente va a estar, y aquellas empresas que deseen tramitar, que conozcan para uno de estos acuerdos, pueden realizarlo. Aquí dejo algunos enlaces, unos formatos que pueden solicitar a los correos que se han indicado, que en la parte final de la presentación se van a indicar como consulta para que puedan servir de referencia, ¿no? Tenemos la solicitud donde pueden indicar el acuerdo, el producto. Tenemos también
los anexos que son importantes en el registro de la solicitud. Y acá tenemos unos modelos o formatos propios de las declaraciones de origen, que en este caso, cuando uno es exportador autorizado, es un texto que se consigna o que se digita, se imprime en las facturas comerciales de estos países, donde colocarán el número de exportador autorizado, y podemos ver los formatos que son distintos entre Japón, Costa Rica, Panamá, Honduras, y hay una salvedad respecto al, por ejemplo, en el en la Unión Europea, porque tenemos varias versiones lingüísticas en las que puede tramitarse el documento. Tenemos los países del EFTA y tenemos también Reino Unido. Solo para señalar rápidamente aquí que toda esta información que se registra, siempre es importante tener presente la normativa de origen, lo que mencionan los acuerdos comerciales, leer las notas a pie de página, la información que se menciona, porque es muy importante tener en cuenta, si ya lo han visto, cada uno de estos tiene notas al pie de página. Algunas son más cortas, otras son más largas, pero es importante tener presente ellos, porque pueden ayudar en la identificación de esta información. Ahora, ya que hemos visto brevemente unos esquemas de la autocertificación y también del exportador autorizado, ahora vamos a pasar a ver específicamente lo que atañe a esta capacitación, que es cómo tramitar nuestro certificado de origen en la BUSI. Para ello, es importante reconocer que el MINCETUR, a través de la dirección de la unidad de origen, tiene entre sus funciones emitir estos certificados. Pero el MINCETUR, la dirección de la unidad de origen, ha delegado esta función a diferentes entidades gremiales a nivel nacional. Aquí podemos ver las 22 entidades que actualmente tienen autorización. Todas ellas, podemos verlas también en este mapa. En algunas regiones solo hay una entidad. En otras regiones hay más de una entidad delegada. Lo importante a saber este tema es que el ámbito de delegación que tienen las entidades es la que permite tramitar ciertos documentos. Es decir, por ejemplo, la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Bagua puede emitir certificados de origen a aquellas empresas domiciliadas en Amazonas, Cajamarca y San Martín. También puede hacerlo en aquellas otras regiones en las que no se cuenta con autorización, y también puede tramitar a aquellas empresas domiciliadas. De repente hay un domicilio fiscal en esta región, pero el producto se realiza en otras regiones. También es importante señalar que hay ciertas flexibilidades en estos casos del ámbito de delegación. Sin embargo, tenemos otras entidades que sí tienen un ámbito nacional, ¿no? Es decir, pueden tramitar certificados a mercancías que están en cualquier parte del territorio nacional, en cualquier parte del Perú. Estas 22 entidades, vienen trabajando con el MINCETUR, con la dirección de la unidad de origen, y vienen tramitando sus certificados como sus declaraciones juradas. Estos trámites se hacían hace mucho tiempo de manera manual, pero con la llegada de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la BUSI, como mayormente se conoce, se empezó a tramitar bajo este medio. ¿Pero qué es la BUSI? La BUSI es un sistema que permite a las partes involucradas en el comercio gestionar a través de medios electrónicos todo trámite.
todo tipo de trámite que requiera la entidad competente, de acuerdo con la normativa por lo que se le va a solicitar, ¿no? Sea para el tránsito, ingreso, salida del territorio. Recordar que la BUS es una plataforma informática, ¿no?, que permite facilitar el comercio, intercambia información entre entidades, porque no es solamente trámites que se hacen en el MINCETUR, sino trámites que se hacen en otras entidades. También integra y mejora los procesos, ¿no?, y trata de simplificarlos. Eso es como parte de la modernización del Estado y de la simplificación administrativa de las mismas. Importante señalar que dentro de la BUSI se tienen varios componentes. Cada componente está relacionado a una, digamos, a una actividad propiamente dicho del comercio. En este caso, para tramitar los certificados de origen, lo que se utiliza es el componente origen. Y este componente tiene 5 procedimientos. 5 a la fecha. Como vemos ahí, en el cuadro, el procedimiento MCT-006 para solicitar la acreditación de exportador autorizado está en etapa de pruebas y próximamente será puesto en producción. Lo que sí es importante recordar es que no tiene un costo para poderse acreditar. Entonces, como mencioné, tenemos 5 procedimientos. El primero, y el más importante o más utilizado, es el de emisión de certificados de origen, el cual es importante saber que tiene un costo de 36 soles más IGB. Por otro lado, tenemos también el duplicado. El duplicado, cuyo costo es gratuito, pero el causal o el motivo por el que se puede dar este duplicado solo es por el deterioro, la destrucción, la pérdida o el robo del certificado de origen original o primigenio. Otro procedimiento que también se tiene dentro del complemento de origen es el reemplazo. El reemplazo también tiene un costo gratuito en la actualidad y la causal es el rechazo por parte de la autoridad aduanera. Importante señalar aquí que es algo que ocurre con cierta frecuencia, que a veces los exportadores, cuando tramitan un documento, lo envían a la contraparte. La contraparte puede haber verificado que hay cierta información en el documento que no está correcta. Y lo que dicen es, me lo están rechazando. Por favor, tramítame un reemplazo. Eso no es un reemplazo. ¿Por qué? Porque no ha sido rechazado por la autoridad aduanera. Recordemos de que las autoridades aduaneras, cuando rechazan el documento, existe una muestra, un documento que certifique una comunicación que autorice o que valide o que mencione el error, el problema que está o que tiene ese certificado y el porqué del reemplazo. ¿Okay? Importante señalar para que no soliciten un reemplazo cuando no corresponda, ¿no? O no sea esa la figura. Como número 4, otro procedimiento, tenemos la anulación del certificado de origen. Y el último, que también es tan importante que nosotros, es la calificación de la declaración jurada. Esta calificación también es gratuita a la fecha. Tiene una vigencia de 2 años una vez aprobada o validada. ¿Pero qué es una declaración jurada de origen? Vamos a ver la configuración. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es un trámite, un poco de gráfico, de ver cómo se tramita, ¿no? Directamente vamos a ingresar a la BUSI, llenaremos la información del certificado, será validado, nos llegará toda comunicación
por un correo electrónico para nuestro buzón. Y todo culminará con la firma respectiva. Y aquí, algo también que he resaltado, es que en algunos acuerdos tenemos la firma manuscrita y también la firma digital. Pero para el llenado de esta información, es importante señalar que tenemos que tener previamente una declaración jurada de origen aprobada. Viendo como requisitos para cambiar el certificado está claramente identificado. Hay un pago, hay una copia de la factura y también se tiene una declaración de origen aprobada. ¿Y a qué me refiero con declaración de origen aprobada? Vamos a verlo en las próximas diapositivas. Para acceder, si vayamos a tramitar un certificado de origen en la BUSI, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al enlace correspondiente. Luego, en la parte inferior, nos aparecerá el símbolo de una mano. Y con esto nos ubicaremos en que dice certificado de origen. Cuando se accede a la pantalla del certificado de origen, un dato importante a resaltar es que tenemos dos opciones. Una opción para el exportador, para que acceda con su clave SOL, y otro para la entidad, no para el funcionario de la entidad. En este caso, como exportadores, ingresaremos con nuestra clave SOL. Todos sabemos que nuestra clave SOL está compuesta de un root, un usuario y una contraseña. Llenamos nuestros datos y cuando le demos entrar, yo siempre menciono este punto inicial. Y es que esta información se encuentra ubicada en el lado superior derecho de la información de la BUSI. Y nos permite actualizar. O mejor dicho, nos permite que siempre tengamos actualizada nuestra información. Que nuestra información no sea distinta de la que se está guardando. Importante señalar que tenemos, por ejemplo, algunos datos, como el usuario SOL, o el número de documento, o ciertos datos de la empresa, y ya no se pueden modificar. No se pueden modificar porque esos datos han venido con la clave SOL, es decir, que provienen de la zona. Entonces es importante saber que hay datos que de repente ya no es mi correo, ya no es mi teléfono. Tengo que proceder a hacer la actualización correspondiente. Entonces, un dato importante siempre es verificar que la información sea la correcta. Tenemos casos en los que no son el correo electrónico, no se ha llenado correctamente, no es la dirección, y después cuando existe algún inconveniente y nosotros buscamos información de esa persona, no podemos ubicarla porque la información que consigna no es correcta. Entonces, podría haberse perjudicado todo este tema. Ahora, yo menciono que una declaración jurada se trabaja en 8 pasos. El primer paso, como vimos, era la identificación, ¿no?, la información del usuario. Paso 2 es seleccionar el trámite correspondiente. En este caso es el M7005 y seleccionar el país, el acuerdo y la entidad certificadora. Importante señalar aquí en el paso 2, retorno. En el paso 2, que una mercancía que puede ser originaria para un acuerdo comercial puede que no sea válida para otro acuerdo comercial. Por eso es importante saber qué mencionan los acuerdos comerciales respecto a mi mercancía para no tener estas sorpresas o dudas más adelante. Como mencioné, escogemos el país, el acuerdo y la entidad. Y luego, como tercer paso, seleccionaremos el rol. Es decir,
¿Qué rol tenemos, qué rol desempeñamos dentro de todo este flujograma? Más aún, ¿qué rol tenemos no solamente en el flujograma, sino en el flujograma del proceso productivo para hacer una mercancía en particular? ¿Por qué? Porque la declaración jurada está basada en la información del producto. Entonces, para hacer este producto, ¿qué información tengo? ¿Quién soy? ¿Soy solo el exportador? ¿Soy un exportador acoplador? ¿Soy un productor? ¿No? ¿Soy un productor exportador? Importante señalar y definir ello. Por eso es importante saber cuál es la información y se debe seleccionar la opción correspondiente. Por otro lado, vamos a empezar a ingresar la información del producto. ¿Cuál es mi producto que quiero registrar? En este caso es un ejemplo, eran papas, lleno mi producto, lleno en la partida arancelaria, porque es importante las partidas, y aquí vamos viendo ya más terminología propia del acuerdo comercial, se va registrando el paso punto, que digamos que es el paso que puede generar un poco más de dificultad a los exportadores al momento de trabajar con la información. Perdón. En este paso 5, si se dan cuenta, hemos ingresado ya quién es el exportador, quién es el productor, el producto que vamos a exportar. Pero nos falta identificar los materiales con los que se elaboran estos productos. Estos materiales pueden ser originarios de Perú, originarios de nuestra contraparte. ¿Recuerdan a dónde iba la mercancía? La mercancía iba a Colombia, o sea, un país de la comunidad andina. Entonces, como iba a un país de la comunidad andina, hay que poner si hay productos que son de esa contraparte, ¿no? Del otro país de la comunidad andina. Y también hay que identificar si hay materiales no originarios, es decir, materiales que no se clasifican o no tienen el tema de origen porque no son de Perú o de la contraparte. Entonces, se llena la información que corresponde. Aquí, dentro de cada uno de ellos, tenemos casos en los que vamos a llenar el material, la partida arancelaria, el proveedor, el número, la cantidad a utilizar, la unidad de medida, el costo. Y aquí uso el ejemplo que frecuentemente doy, que se quiere exportar, imagínense un producto que viene embotellado y obviamente no se exporta ese producto, que se embotella, va en una caja, pero yo no exporto una caja nada más. Yo exporto de repente una gran cantidad de cajas que están, por ejemplo, en una bolsa gigante, en una caja más grande, o de repente tengo una caja de 100 productos que tienen este frasco, ¿no? Entonces, aquí cuando se registra, llenamos por la unidad, ¿no? Por un producto. Por ejemplo, un frasco de mermelada, un sachet de mayonesa, un paquete de galletas, un par de zapatos, ¿no? Siempre es por la unidad. Yo puedo exportar 200 pares de zapatos, pero acá es por un par de zapatos. Entonces, importante señalar esto, porque no solamente identificando el producto y el material, sino también tener en cuenta de que hay que donar la partida arancelaria correspondiente. Tengo que saber en dónde está clasificado cada material. También tengo que saber la cantidad utilizada, ¿no? Y así como la unidad de medida correspondiente. Y ahí, en los últimos pasos, ya para finalizar la parte del llenado de nuestra declaración jurada, tenemos que dar o absentar el proceso político.
¿no? Vamos a llenar el proceso productivo, es un archivo PDF que se sube, donde ese archivo PDF contiene los pasos, las etapas, los gráficos de cómo se produce nuestra mercancía. Por último, se llena el criterio de origen correspondiente. Sabemos de que todos, poco a poco, estamos aprendiendo con temas de origen. Y el tema del criterio de origen es un dato importante. Sabemos que hay criterios que son totalmente obtenidos o producidos únicamente con materiales originarios de Perú o la contraparte, o también tenemos otros casos en los que son hechos con productos no originarios, es decir, hechos con productos de cualquier otro país. Ahora, una vez llenado o registrada toda esta información, se procede a dar transmitir. El mismo sistema va a ir indicando, va a decirnos, falta registrar un dato, falta validar una opción, falta llenar tal dato. Entonces podemos ir viendo qué información nos falta para poder tramitar correctamente todo ello. Por último, como mencioné, transmitir, le va a llegar, cuando damos transmitir, le va a llegar un correo a la entidad, ¿no? A la entidad correspondiente, con la que hemos escogido tramitar, nos va a llegar a nosotros un aviso, una notificación de que ya lo tiene la entidad para la evaluación correspondiente. Y una vez que la entidad lo reciba, evaluará, ingresará, si considera de que hay algo por corregir, que subsanar, o que necesite mayor aclaración, lo solicitará vía la BUSE. Nos llegará entonces una notificación para subsanar, corregir, modificar aquello que nos lo han pedido. Esta declaración jurada, si se acuerdan bien, tiene una vigencia de 2 años. Es decir, durante 2 años se puede utilizar esa declaración jurada para emitir N cantidad de certificados de origen. Pero para el mismo acuerdo, ¿sí? Con la misma entidad, ¿no? El mismo producto, el mismo acuerdo, eso es importante saber. Ahora, si ya tengo mi declaración jurada aprobada, se preguntarán ustedes, ¿por qué ahora que ya puedo tramitar el certificado, tengo que volver a llenar o volver a ver la identificación? Porque puede ser que hace 1 año o año y medio hice mi declaración jurada y ahora ya me he mudado, ya cambié de dirección, correo electrónico, entonces tengo que actualizar esos datos de relación, ¿no? Entonces, nuevamente siempre comienzo hablando de esta ficha, porque esta ficha permite esa modificación, ese cambio, ¿no? Entonces se cambia, se actualiza y después a llenar. ¿Qué vamos a llenar? Lo primero vamos a escoger. ¿Qué escogeremos? El acuerdo, el país y la entidad. Aquí un dato importante. Una declaración jurada hecha para un país puede tener las mismas reglas y consideraciones que para otro país miembro de dicho acuerdo comercial. Entonces, si yo, por ejemplo, he hecho una declaración jurada para Ecuador, yo puedo utilizar esta declaración jurada, pero para exportar a Colombia, por ejemplo, ¿no? Esa es una facilidad llamada una copia. Me copia la información de otra declaración jurada para facilitarme el llenado de la información. Dentro de la información de la declaración jurada que vamos a registrar, que vamos a llenar, tenemos un dato importante. Tenemos un iconito en el lado derecho llamado la vista previa. La vista previa es una manera de cómo visualizamos el certificado que se está emitiendo. No tiene número, obviamente, no tiene las firmas, no tiene fechas, nada, porque es una vista previa. Y el uso que le den a esa vista previa puede ayudarles a ustedes en su negocio.
A veces con la vista previa pueden coordinar con su contraparte de cómo se va a ver el certificado. Entonces ya les va ayudando, les va dando una razón más para poder tramitar el. Por otro lado, luego de llenar información propia del certificado, hay que tener en cuenta las ciertas casuísticas que les voy a explicar después de esta parte. Cuando se llena una factura comercial, porque es un dato importante, porque si yo quiero tramitar un beneficio arancelario para un producto, ese producto está registrado en una factura. Entonces, es importante ingresar la factura comercial. Ingresando, colgaré si está motivado por un tercero o no, el número, la fecha de factura y adjuntaré dicha factura a esta información. Por otro lado, cuando voy a llenar la mercancía, es importante señalar y saber que la mercancía, tal como aparece en la declaración jurada, aparece de una forma. Pero en el certificado de origen, yo puedo decidir si la información se muestra de la misma manera o si es que hay un cambio, una modificación en el llenado de esta. Como ven, en este llenado del certificado de origen es más simple que el llenado de la declaración jurada. En la declaración jurada tenemos una mayor cantidad de información. En el caso del certificado de origen es más breve. Ahora, un dato importante, y lo vamos a ver, es que tenemos acuerdos que nos dicen que solo puede tener una factura. Por otro lado, hay acuerdos que permiten N cantidad de facturas. Igual con respecto a la mercancía. Hay acuerdos que, dependiendo del tamaño, solamente permiten algunas mercancías, en otros permiten una cantidad mucho mayor. Y tenemos que buscar un balance adecuado sobre la información que se registra, que se llena sin ningún problema. Por último, un dato muy importante cuando se registra toda esta información es que cuando el certificado ya ha sido aprobado por la entidad certificadora, esta aprobación se realiza en la BUCE. Toda la información que está en la BUCE tiene que digitalizarse. El certificado, cuando finalice y se firme por el exportador y por la entidad certificadora, es decir, después de que esté listo, impreso el documento y firmado, la entidad certificadora, la entidad que ha tramitado, solicitará el documento para poderlo adjuntar. Es decir, escaneará el documento que tiene ambas firmas y lo utilizará para finalizar el trámite. Mientras que la entidad no haga eso, el trámite para nosotros sigue vigente. ¿Ya? Mucho ojo con ello. Ahora, un dato importante con todo esto, y es algo que quería mencionar, es que los formatos de los certificados pueden ser muy parecidos, pero tienen sus particularidades. En el caso, por ejemplo, de la Unión Andina, Mercosur, Chile, Cuba, el formato es muy similar. En algunos tendrán algún texto más, otros un texto menos, pero todos usan este formato. La variación está en que el caso de Chile te permite agregar N cantidad de facturas comerciales. Otro punto importante a señalar es que en caso que se requieran más hojas adicionales, el mismo sistema agregará en observaciones un número donde va a indicar las fechas, perdón, las páginas que se están utilizando. Es decir, si usamos 3 páginas, dirá 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. ¿Ya? Entonces es importante señalar porque se puede
tener la percepción de que todos estos cuatro utilizan lo mismo. Hay cierta variación entre uno y otro. Para el caso, por ejemplo, de China, es un caso completamente distinto. En este caso, el certificado soporta únicamente hasta 20 ítems. Lo que implicaría que no puedo llenar 22 mercancías, 24 mercancías. Ya esas 2 o 4 mercancías adicionales tendría que hacerlos en un nuevo certificado de emisión. ¿Ya? Entonces es importante señalar ello. También importante señalar algunas consideraciones, como por ejemplo, si dice if known, si se conoce. As far as known, hasta tan lejos como conozcas. ¿Qué implica ello? De que no es que tiene que llenar toda esa información, sino llenar hasta donde conozca. De repente yo sé cuándo sale el barco, o sé el puerto de carga, pero yo no sé cuándo va a llegar, o por qué otros puertos puede pasar. No es importante señalar eso. Este es en el caso de China. Ahora, también señalar que si dicen que tiene 20 ítems, no significa que los 20 van a entrar aquí. Puede que muy probable aquí ingresen 7, en otro certificado ingresen 7 también, y tendré que usar un tercer certificado para las envíos mercancías. Ahora, si estoy llenando 20 y la primera tenía 6, la segunda tenía 6, van 12, y la última tiene 5, 2 y 5, 17. No es que voy a tener un nuevo certificado, va a ser el mismo certificado. ¿Y qué pondrá en observaciones? O en este caso, en el caso de Marx, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Eso se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, con China. En el caso de la Unión Europea, EFTA y Reino Unido, el formato es distinto. Aquí sí te deja, o mejor dicho, te limita una cantidad de información a registrar, porque el formato ya está preimpreso. Entonces, como el formato está preimpreso, solo permite registrar cierta información. Y esa información hay que llenarla tal como lo dice el acuerdo. También hay que tener en cuenta de que hay información aquí que puede ser opcional. Entonces no hay ningún problema. Es opcional, no se consigna dicha información. Y si tenemos mayor cantidad de mercancías, se tendrá aquí sí, se tiene que tramitar otro certificado para poder validar la información de esta factura comercial que tenía una cantidad de ítems más grande que la que puede soportar el certificado de origen. En el caso de Tailandia, tenemos un formato, igual, tener consideraciones, ¿no? La factura, el nombre, ¿verdad? Me había olvidado. El nombre, cuando tienen siempre el nombre del exportador o el nombre del importador o del productor, siempre agreguen la ciudad y el país. No se olviden el país, es muy importantísimo. De la misma manera, si llenamos para otro acuerdo, por ejemplo, este es el formato de México, importante la información de los registros fiscales, de las empresas, mencionando las mercancías, toda la información. Este es el caso de Japón. El caso de Panamá, Honduras y Costa Rica tiene una variación muy particular. Y es que la primera hoja es la misma. Más bien, las hojas adicionales cambian el formato. Entonces usamos una hoja anexa completamente distinta, ¿no? Entonces es importante señalar, de hecho, el formato para Venezuela y el formato de Alianza Pacífica. Aquí, un dato importante sobre el tema de Alianza Pacífica y en general de todos los acuerdos. Recuerden que todos se tienen que imprimir, firmar, y está firmado por el exportador y por la entidad certificadora. Datos importantes, siempre primero lo firma el exportador. Pero
un país cambió algunas de estas reglas. Y este país es Panamá. Panamá indicó de que aquellas empresas que quieran exportar hacia Panamá, y a raíz de este tema de la emergencia que hubo por el COVID, decidió hacerlo de una manera distinta. ¿Y en qué cambia? En que en lugar de imprimir el certificado, lo que hacemos es a ese PDF con la información, le escaneamos la firma y sello del certificado y le enviamos por correo a la entidad. Se le envía a la entidad delegada, ¿ya? Y luego la entidad, con este escaneo, lo manda primero el exportador, luego lo hace la entidad, y este certificado, tal como mencioné, va a ser adjuntado al sistema. Esto funciona desde el primer cero. Esto es únicamente válido para Panamá, siempre y cuando los firmas y sellos sean legibles y a color. Otro dato importante a señalar es que el certificado de origen, mientras que hemos estado en cuarentena, tenemos 3 países, China, Panamá y Japón, que cuentan con un acceso a nuestra BUSE para verificar la autenticidad del certificado de origen emitido. Es decir, estos países validan que la información está auténtica, pueden validarlo, nos facilita y nos ayuda con la tramitación de ello. Por último, voy a pasar a explicarles rápidamente nomás la parte de la certificación de origen digital, un tema que les puede ser también de mucho interés para muchos de ustedes. Y es que dentro del esquema de Alianza Pacífico, los 4 países vieron de que tenían BUSE y podíamos utilizar o darle un uso adicional a la BUSE. El uso que se le dio es tramitar con una firma digital. Es decir, este archivo que nosotros hemos estado hablando, esos formatos que yo estuve mostrando, esos formatos, digamos, que son la representación gráfica, ¿no? La representación gráfica de la información que tenemos. Y a esta representación gráfica, en lo que nosotros trabajamos, se imprime y se firma. En el esquema de interoperabilidad ya no. Esta representación gráfica sigue siendo un PDF, pero la información, digamos, lo que no vemos, solamente lo que tipeamos, que es lo que se está grabando ahora, está dentro de un archivo llamado XML. Este archivo XML es el que tiene las firmas digitales. Entonces, si se preguntan cómo funciona o a qué se refiere esta plataforma de interoperabilidad, el tema es simple. Tenemos 4 países, cada uno con una BUSE, pero entre la BUSE de Perú y la BUSE de Colombia, México o Chile no se entienden. ¿Por qué? Porque hablan distinto. Cada BUSE fue desarrollado de manera distinta. Tienen una tecnología distinta, una manera de trabajo distinta. Entonces, lo que se buscó fue crear esta plataforma de interoperabilidad y cada país ha creado un paquete de interoperabilidad llamado IOPAC, que sí se entiende con las de los otros países. Entonces, si Perú manda algo a Colombia, pasa por el IOPAC, a su otro IOPAC, y llega a Colombia sin ningún problema. Lo mismo pasaría si manda de México, por el IOPAC de México, y llega al IOPAC de Perú, sin ningún inconveniente. Entonces, digamos que es un tema de envío rápido de información y tramitación. Ahora, ¿qué es lo que nos permite este esquema de interoperabilidad? El esquema de interoperabilidad, aparte del intercambio electrónico, simplifica el proceso. Nos está reduciendo el promedio de atención. Definitivamente estamos reduciendo la cantidad de hojas que se imprimen. Intercambiamos archivos. Más aún, aseguramos de que el documento que se está emitiendo en un país es válido. Ya el otro país no tiene por qué dudar de mi información. Es importante señalar ello.
Bueno, alguna información adicional sobre cuáles son los requisitos para poder tramitar, adquirir un certificado digital. Se puede adquirir a nivel nacional, de copy. El software es gratuito, se descarga de la BUSE. Y algunos pasos de cómo se visualiza en el sistema, ¿no? Tenemos las opciones de se está pendiente de firma, se confirman los datos de la persona que va a firmar, se presiona la opción firma administrado y el sistema reconocerá la firma correspondiente con el software firmador y firmará el documento. Luego la entidad hará lo mismo, porque si una parte firma digital, todos firman digital. Si uno firma a mano, todos firman de forma manuscrita. Entonces la entidad igual entrará a la opción correspondiente, realizará la firma, se levanta el sistema, procesa y nos dará el aviso de que todo está ok, todo está correcto, listo. Entonces ya se envió sin ningún inconveniente. Aquí tenemos igual, ¿no? Lo que les mencionaba, la representación gráfica. Y aquí, ¿dónde está el cambio? La firma. ¿Qué se había firmado? Digital. Entonces la firma digital está acá. Y en el certificado no aparece la firma. Entonces no se asusten, no se alarmen, porque si este certificado ha sido ingresado o tramitado por el esquema de interoperabilidad, se puede buscar. En la opción servicios está la búsqueda, como también la descarga del software, ¿no? Firma. Eso nos ayuda mucho al registro. Ya lo último es que este esquema de interoperabilidad está habilitado desde el 2019, donde poco a poco hemos comenzado con algunos países de Alianza Pacífico. Luego de ello, ya que teníamos algunos países como Colombia, Chile, México, que son parte de la Alianza Pacífico, empezamos a trabajar de manera bilateral. Y en Comunidad Andina con Colombia, también podemos tramitar certificados de origen digital. Y después de ello, también hicimos lo mismo con México, ¿no? A la fecha, en base a lo realizado en el 2022, de todos, el 100% de los certificados emitidos, solo un 10.71% ha sido hecho en digital. Todavía es un número bajo. Y más aún, por ejemplo, en Comunidad Andina, un 1.26, 1.41. Se espera que más adelante más empresas involucren con el tema de la certificación de origen digital. Ya lo último es que nosotros dentro de la dirección de la unidad de origen hemos creado algunos manuales sobre el régimen de origen. Aquí les dejo el enlace. Son 9 manuales que a la fecha se encuentran en esta página web. Y este año posiblemente se agreguen algunos manuales más de otros acuerdos que les puedan servir de ayuda y orientación para su tramitación. Por último, dejarles el correo de la unidad de origen para cualquier consulta, origen@micetur.gov.p, y el correo electrónico de la BUCE para cualquier duda que tengan con respecto al sistema de BUCE. Agradezco la atención prestada y nuevamente reitero el agradecimiento de las diferentes instituciones de la región y las poblaciones respectivas, así como la atención prestada por muchos de ustedes aquí asistentes. Y quedo aquí para cualquier duda o consulta sobre el tema expuesto el día de hoy. Muchas gracias.
Hola Michelle, muchas gracias. Vamos a ver a los participantes que si tienen alguna duda o consulta, pueden tal vez alzar la mano acá en el Zoom o si no, escribirlo mediante el chat este, para poder absolverlo, ¿no? Ah, y por favor no olviden poner sus datos en el link que ha puesto Norma en el chat para que, de acuerdo a lo coordinado con la Dircetur Amazonas, puedan tener la posibilidad de una constancia de participación. Bueno, Michelle, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo. Al parecer no hay ninguna pregunta, queda todo claro. Este, bueno, muchísimas gracias por haberse conectado nuevamente y pues hasta una nueva oportunidad. Muchas Todos los, gracias, Franz. Gracias a sí, todos. Cualquier duda, igual están ahí los correos. ya, genial. También el tema de la grabación y tal vez la PPT que nos pueda compartir Michelle y creo que los formatos también lo vamos a enviar a los datos del formulario que nos hayan podido facilitar, ¿no? Que lo voy a pasar nuevamente para que lo puedan tener en cuenta. Franz, muchísimas gracias. Listo, Norma, hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos. Gracias.